Hace unas semanas la Conmebol dio a conocer cuáles fueron los clubes que más dinero han recibido en premios de la Conmebol desde el 2016 a la fecha, en lo que fue un ejercicio de transparencia creo bastante sorprendente. Así que eso me dio curiosidad y me puse a investigar por qué se había dado esto y qué están haciendo ahorita en la Conmebol, y la verdad es que lo que encontré me dejó gratamente sorprendido. Acompáñenme en este video porque vamos a hablar precisamente de eso, de qué es lo que están haciendo ahorita en la Conmebol. Yo soy Héctor Montiel y esto es Reporte 7. Bueno, como les comentaba, me puse a investigar y lo que encontré es que desde que Alejandro Domínguez asumiera la presidencia de la Conmebol, se ha puesto muchísima atención en la transparencia y en darle mucho más estructura, mucho más orden a esta organización. Algunos datos que pueden demostrar eso es que, por ejemplo, desde 2016 todos los estados financieros de Conmebol están disponibles, lo cual me parece de nuevo un ejercicio de transparencia plausible, sumamente destacable. Por ejemplo, también todos los contratos y las licitaciones de la Conmebol pasan por las oficinas de Ernst & Young en Buenos Aires, donde se auditan. Y también la Conmebol ha creado manuales en temas como prevención de lavado de dinero o protección de menores de edad, entre otros temas que son bastante importantes y que se tienen que manejar con muchísimo cuidado. Y bueno, ¿cuáles han sido los resultados de todo esto? Pues algunos números que demuestran que está mejorando muchísimo Conmebol son, por ejemplo, el tema de ingresos. Los ingresos de la organización crecieron un 102% desde 2016. Otro número bastante interesante es que los premios que se le reparten a los clubes crecieron 413% desde 2015 hasta 2022. Es un incremento tremendo. Pasaron de $71 millones a $294 millones. En 2022 la Conmebol ingresó por derechos de transmisión $408 millones y en 2023 los ingresos totales de la Conmebol van a ser de $510 millones. Como podemos ver, un ingreso tremendo, y viene un ciclo que será económicamente bastante interesante porque sabemos, por ejemplo, que se juega la Copa América en Estados Unidos, lo cual seguramente representará ingresos muy buenos para la Conmebol. Entonces ahí podemos ver los números que demuestran que todo este foco, esta atención en transparencia y en orden está arrojando buenos resultados. Desde 2016, Conmebol ha tenido superávit todos los años. Esta debería ser la meta de todas las organizaciones. No sé si antes tenía superávit Conmebol todos los años o no, pero bueno, desde 2016 lo ha tenido, lo cual me parece de nuevo bastante destacable. Y como les comentaba al principio, pues estos son los 10 clubes que más dinero han recibido en premios de la Conmebol desde 2016. Como podemos ver ahí, un dominio enorme de los clubes brasileños. Pero bueno, ahí está, podemos ver no solo cuáles son los que más han recibido, sino también podemos ver las cantidades que han recibido, lo cual me parece bastante interesante. Así que bueno, creo que queda clarísimo que ha cambiado mucho en la Conmebol. Creo que todos recordamos lo que era esta organización antes, toda la cloaca que se destapó con el FIFA Gate. Y ahorita queda claro que están cambiando esa filosofía. Queda claro que desde que Alejandro Domínguez tomó la presidencia del organismo, le ha puesto muchísimo más énfasis al tema del orden en las finanzas y al tema de la transparencia. A mí todo esto, o sea, me parece que la transparencia, la estructura y el orden son requisitos indispensables para que una organización crezca y tenga buenos resultados. Y tristemente, pues no son cosas que sobren o que se usen mucho en Sudamérica, en toda Latinoamérica, incluso en Norteamérica también, o sea, porque vemos la CONCACAF que abarca todo Norteamérica y que es una de las organizaciones más opacas y menos transparentes que existen en el mundo. No sabemos cuánto ingresa CONCACAF, no sabemos en qué se lo gasta, cuánto se le reparte a los clubes, a las selecciones. O sea, es una falta de transparencia total. Entonces, bueno, acá me parece que muy bien lo que está haciendo la Conmebol. Creo que, a ver, no vamos a descubrir nada, ¿no? En Sudamérica siempre ha habido muchísimo talento, y creo que si ahora a ese talento le suman también transparencia, le suman estructura,
creo que Conmebol va a crecer muchísimo. Bueno, ya lo está haciendo, ¿no? Pero creo que va a seguir creciendo muchísimo. Cada vez también creo que vemos clubes mejor gestionados en Conmebol, creo que vemos proyectos mejores, ideas más claras. Está, por ejemplo, River Plate o está Independiente del Valle, que son algunos así que se me ocurren nada más ahorita de lo que se me ocurre y que tienen proyectos sumamente bien realizados. Entonces, creo que ya estamos viendo los resultados que está obteniendo Conmebol con estas políticas y creo que, pues bueno, si mantienen esto, creo que Conmebol no va a ser otra cosa más que crecer. Tampoco me parece que sea casualidad que cuando se empezaron a concentrar más en ordenar la zona, por fin tuvo Sudamérica un campeón del mundo después de 20 años sin tenerlo, ¿no? No estoy diciendo que el triunfo de Argentina se haya dado por esto exclusivamente, pero creo que todo suma y creo que cuando una organización empieza a trabajar con mucho más orden y se empiezan a hacer mejor las cosas desde los despachos, desde las oficinas, pues también se producen los resultados en la cancha. Entonces, ahí están resultados tanto en el tema financiero como resultados en la cancha. Y bueno, o sea, nada más ya para terminar, enhorabuena por Conmebol. También me parece que pues hay que tener cuidado al hablar de esto porque ya sabemos cómo se manejan las cosas en el fútbol y quizá en un tiempo nos enteramos pues no sé, de más corruptelas o de cosas que pasaban tras bambalinas y pues resulta que siga habiendo mucha corrupción, ¿no? Digo, no se puede descartar, pero por lo menos con la información que hay ahorita y con lo que yo encontré, creo que enhorabuena para Conmebol, están haciendo muy bien las cosas por fin y creo que van a crecer muchísimo con esto. Y bueno, ya nada más para terminar, también como mexicano que soy, no puedo dejar de mencionar la tristeza que me da que México esté futbolísticamente tan lejos de la Conmebol. Creo que México debería dejar de organizar torneos amistosos como la Leagues Cup, que además se está jugando ahorita, y debería buscar ir a las competencias de Conmebol. Ya sabemos que futbolísticamente me parece que es incuestionable que se necesita, pero también viendo los números que ahorita está manejando ya Conmebol, creo que también económicamente no es justificable el nada más buscar ir a jugar a Estados Unidos y Estados Unidos y Estados Unidos. O sea, ahorita que nos enteramos, por ejemplo, que la Leagues Cup no fue negocio para los clubes mexicanos en esta edición, y luego si comparamos eso con los números, con los premios que están recibiendo ya los clubes en Sudamérica, caray, no hay justificación para que México esté pensando nada más en jugar con Estados Unidos y que no estemos intentando regresar a las competencias de Conmebol. Ojalá pronto pueda regresar México a jugar a Sudamérica, ¿no? Pero bueno, ahí lo tienen. ¿Qué opinan ustedes al respecto? Déjenmelo saber en los comentarios. Si les ha gustado el video, les agradezco que le den like y que se suscriban al canal. Gracias por acompañarme y que tengan un excelente día. Saludos.